Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, de todo bien. Aquí su profesor Daniel va a empezar con otro curso de matemáticas en la cual vamos a determinar el dominio de la siguiente ecuación. Acabemos de recordar que, de acuerdo a lo que hemos visto en uno de los videos, yo acabo de explicar de cómo se resolvía esta ecuación, en la cual comprendíamos de que para sacar el dominio de esta función o ecuación se tiene que enfocarse más en el eje de las x. Y aparte, ya comprendimos que cuando tenemos una especie de fracción en esta ecuación que acabamos de repasar, es que si hay una división entre cero, siempre nos generaba un error en la calculadora, en la cual por matemáticas se le considera como infinito. Pero en este caso para ustedes nada más deben de comprender que genera nada más un error en esa función. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a este ejercicio que vamos a resolver, de acuerdo a este ejercicio que vamos a resolver, si nos damos cuenta, tenemos también una x en el numerador, en comparación del otro, que aún así tiene nada más es una x en el numerador digo. Este tiene otra x en la parte de arriba de la división, en la cual es el numerador. Sin embargo, no importa cuántas x tenga acá arriba o qué potencia tenga, lo que nada más me interesa o me preocupa para mí, de acuerdo a esta función o ecuación, es esta, la parte de abajo del denominador. Ya sabemos que para sacar el dominio de esta función, el dominio se centra en el eje de las x, y que además en esta división, que si me da una división, por ejemplo 3 entre 0, en la calculadora me va a generar un error. En este caso, en forma teórica, se supone que esto te va a dar infinito. Pero en este caso, como lo vuelvo a repetir, solamente para ustedes, deben de saber que en la calculadora solamente me da un error. Solo eso. Muy bien. Ahora, de acuerdo a esto, si se fijan, yo trato de realizar otra vez, digamos por pasos, ¿no? Si se fijan, yo ya tengo, es otra vez una tabla, en la cual lo voy a resolver rápido, pero van a checar que realmente tengo que hacer una gráfica nuevamente, para ver qué figura nos va a dar de acuerdo a esta función. O sea, la pregunta sería esta: si vemos una ecuación diferente a la anterior, ¿se verá diferente que la anterior o cambiará? Entonces, para observarlo, primero tenemos que resolverlo pasos o etapas por etapas. Entonces, para empezar, si se fijan, yo empiezo con x igual a 10, entonces aquí pongo x igual a 10. ¿Cuánto me tocará y si x tiende a 10 de acuerdo a esta ecuación? Entonces yo pongo que y es igual a x menos 4 entre x más 3. Y es igual a que x tiene un valor de 10, sustituyéndolo, aquí sería 10 menos 4 entre 10 más 3. Y es igual a 10 menos 4, es 6 entre 13. En una división de 6 entre 13, en base a una calculadora, si yo pongo 6 entre 13, aquí me está dando que un resultado sea de 0.4615. Entonces, en este caso voy a poner que el resultado es y igual a 0.4615. ¿Sale? Pero aquí lo voy a poner como fracción para que realmente o bueno, lo pongo pues en puntos decimales. 0.46, ¿no? Ahora, ya tengo el primer punto. Entonces y es igual a 0.46. Y cuando x
tiende a 5, ¿cuánto valdrá y? De acuerdo a esto, y es igual a x menos 4 entre x más 3. Continuamos con que y, cuando x tiende a 5, que sería 5 menos 4 entre 5 más 3, y es igual a 1 octavo. Acabemos de recordar que 1 octavo, que una división de 1 entre 8 me da un resultado de 0. Que y es igual a 0.125. ¿Sale? Siguiente, cuando x tiende a 4, vamos a poner que x tiende a 4, ¿cuánto valdrá y? Pues entonces y es igual a x menos 4 entre x más 3, y es igual a 4 menos 4 entre 4 más 3, entonces y es igual a 0 séptimos, en la cual y es igual a 0. ¿Sale? Si se fijan aquí, cuando x tiende a 4, aún así el resultado sí se ve muy convencional, porque realmente sí me da 0. Pero, o es más, hasta lo pongo en la calculadora, 0 entre 7, aún así el resultado te marca es un 0. Ahora, si vamos más adelante de la tabla, que sería x es igual a menos 2, pues ahora x tiende a menos 2, ¿cuánto valdrá y? Vamos a ver qué pasa cuando ya cuando ya son cuando ya son números negativos. X menos 4 entre x más 3, y es igual a x tiende a menos 2, entonces aquí sería menos 2 menos 4 entre menos 2 más 3, entonces y es igual a menos 6 entre 1, y menos 6 entre 1 me va a dar es menos 6. ¿Por qué? Porque 6 entre 1 es 6, negativo por positivo es negativo. Pero si utilizo la calculadora para comprobarlo, menos 6 entre 1 efectivamente me da menos 6 como resultado. Entonces, de acuerdo a estos resultados, este es 0.46, 0.125, entonces aquí 0.125, aquí me dio 0, aquí me dio menos 6. Ahora continuamos con que x es igual a menos 3, entonces voy a poner aquí x es igual a menos 3, ¿cuánto valdrá y? En la cual y es igual a x menos 4 entre x más 3, y es igual a menos 3 menos 4 entre menos 3 más 3, y es igual a menos 7 entre 0. Y he aquí que acabemos de recordar que cuando me da una división entre 0, ya sabemos que el resultado me da un error matemático. Entonces, pues en su caso nada más podemos determinar que me da un error. Pero por ecuaciones matemáticas, el significado del error significa que te da es un infinito. Pero aquí voy a poner que el resultado me da es un error. Entonces, si se fijan, ya una vez que llenamos la tabla, ahorita lo voy a completar. Si se fijan, nada más repitiendo estos procedimientos, así paso por paso, dato por dato, podemos llenar la tabla, en la cual va a quedar de la siguiente manera. Entonces, de acuerdo a lo que me hacía falta de la tabla, es que cuando x tiende a menos 4, y me da un resultado de 8 positivo. Cuando x tiende a menos 6, y me da un resultado de 3.33, o como su forma de fracción sería 10 entre 3.
que sería 3.33, y negativo por negativo es positivo. Y por último, cuando x tiende a menos 10, el resultado es igual a y igual a 2, positivo, en la cual me quedó como 14 entre 7, te da 2, y negativo por negativo es positivo. Ahora, de acuerdo a los datos de esta tabla que yo tengo ahí, lo único que me hace falta ahora es graficarlos para que así pueda completar, bueno, no completar, sino observar qué es lo que me va a dar de acuerdo a esta ecuación. Es decir, que si me dará a pesar de que me da una división entre 0, o sea que me da un error que es me dará una figura similar al video anterior, que es esta, parecido a esta, o cambiará de acuerdo que yo puse, por ejemplo, una variable x adicional en el par del denominador. O sea, vamos a observar qué es lo que pasa. Bueno, entonces tenemos ya que son las coordenadas en eje de las x y eje de las y, en la cual ambas coordenadas están escalonadas, tiene una escala de centímetros. Si se fijan, aquí es 1 centímetro, 2, 3, o sea, cada uno está escalonado en centímetros, tanto eje de las x como en eje de las y. Entonces, en el primer dato dice que tengo x es igual a 10 positivo, pero como realmente yo no me alcanzó en x para un 10 positivo, o sea, para 10 centímetros, entonces lo que yo voy a hacer es que en y, vamos a suponer, esto es un dibujo a mano, así que puedo realizar una escala. Entonces en el eje de las y, tiene una escala de 0.46 centímetros, de tal manera que va a estar aproximadamente por aquí, y yo voy a poner unos puntos sucesivos aproximados para que así me enfoque que hasta por allá se encuentra el 10 positivo. Ahora la siguiente coordenada que nos toca graficar es que x tiende a 5, ok, sí tengo el 5, y y vale de 0.125. Entonces y vale 0.125. Utilizando la regla de la escala de 1 centímetro, aproximadamente por aquí es el 125, de tal manera que yo debo graficar hasta en x tiende a 5, hasta aquí. Entonces yo tengo el primer punto, más o menos por ahí se ve, pero lo voy a poner muy grande. Ahí tengo el primer punto de acuerdo a estas coordenadas. Ahora mis siguientes coordenadas es que en x tiende a 4 y y es 0. Acabemos de recordar que aquí este es el origen, significa que la coordenada aquí es el 0, de tal manera que este sería el otro punto, de tal manera que nada más x tiende a 4. La siguiente coordenada es que dice que x tiende a menos 2 y y vale menos 6. Entonces aquí tengo el menos 6. De dado caso que me va a quedar de esta manera la gráfica. Guardamos un poco de silencio para concentración máxima. Aproximadamente aquí, ¿vale? Si se fijan, ya hice la siguiente gráfica, en la cual vale menos 6. Aquí debe valer como unos 2 centímetros aproximadamente. Aquí debe valer como 2 centímetros. Si ya sabemos que está escalonada en eje de las x en centímetros, significa que acá también debe valer 2 centímetros, porque se movió en coordenadas en x igual a 2. Y llegó a tender a que son 6 centímetros, ¿sale? Entonces esas son las coordenadas de que
x tiende a menos 2 y y vale menos 6. La siguiente coordenada es la que no existe, que dice que x, cuando x tiende a menos 3, y te genera un error. De tal manera que lo que trata de explicarnos o advertirnos es que esta línea, que lo voy a intentar a ver si se aprecia, lo voy a pintar de color azul. Esta línea puede ser, como da un error, significa que esta es una línea recta. Cabe recordar que los valores van a ser como hasta el infinito, ¿no? Tanto positivo como negativo. Bueno, el siguiente, la siguiente coordenada es que en x tiende a menos 4 y y vale 8 positivo. En este caso tengo aquí 7, ahí tapéme tantito, voy a poner el 8. Perdón. En este caso ahí está el 7. Este es en y, me dice que en y es igual a 8. De tal manera que las siguientes coordenadas es que x es igual a menos 4. Entonces aquí está el menos 4 y y debe ser 8 positivo. De tal manera que yo debo poner una línea vertical de esta manera, en la cual tiene que llegar hasta los 8 centímetros aproximadamente, y aquí deben de ser 4 centímetros. Si acá sabemos que aquí son 4 centímetros, entonces acá también te debe de dar 4 centímetros cuando llegue a la altura de los 8 centímetros. ¿Sale? Aquí se supone que debe ser 8 centímetros, solamente que mi regla no llega a los 8, pero se ve que sí da 8 centímetros. Entonces esa es la siguiente coordenada que acabo yo de realizar. Ahora el siguiente punto me dice que en x es igual a menos 6, en x, aquí está menos 6, y y ahora es 3.33. Entonces aquí en y debo de tener es 3.33, 1, 2, 3, aproximadamente por aquí. Y debo de tener es en que debe de llegar a y, digo en x igual a menos 6 cuando y es 3.33. Entonces aquí es 3.33 y en y en x es menos 6. ¿Sale? Entonces aquí yo tengo ese siguiente punto de coordenada. Y por último dice que en x debe ser menos 10. Desafortunadamente no tengo menos 10, pero y debe ser 2 positivo. En este caso tendré que dibujar esta línea recta más hasta por allá, pero como lo mencioné, no tengo, si digamos que hasta llega a menos 10, pero vamos a suponer que hasta por acá llega al menos 10. Bueno, de acuerdo a estas coordenadas, vamos a dibujar punto por punto. Primero empezamos con x es igual a 10 a 0.46, en la cual es esta línea sucesiva. Si cabe recordar que como poco no tengo x igual a 10, no me cabía, entonces se dejó como para acá. Pero supongamos que por acá es el comienzo, luego sigue x igual a 0.125, luego x igual a 4 con y igual a 0. El siguiente punto es 4 menos 2 a menos 6. Entonces es como si alcanzáramos a apreciar que la gráfica en la cual chance me voy a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces va a quedar como así. Perdón, vaya a quedar como así la gráfica. Y todavía puede tender un poco más para abajo, ¿no? Así.
Y aparte esta, como empezamos desde arriba, quiere decir que va haciéndose así la figura, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esta figura que estamos observando, en comparación de esta, se puede observar que son un poco similares, solamente que esta se ve que está un poco asomada, o sea, es como si los tuviéramos más de cerca. En otras palabras, si yo trato de graficarlo así de miniatura, así, me están diciendo que de acuerdo que x tiende como por ejemplo a 2, vamos a poner que aquí está el 2, es como si yo, y x tiende aquí a menos 3, esta línea es la de menos 3, es como si yo observara que estuviera haciéndome así la gráfica, y esta también, ¿no? Más o menos así tengo la gráfica. Si yo borro esta, pues para que lo alcancen a observar, pues lo pongo así, puntos sucesivos. Van a observar que esta gráfica me está quedando así. Si lo hago más alejado. De tal manera que sí me está quedando algo similar a este. Si le hacemos un pequeño zoom, nos está quedando, es como si nos quedaran más o menos parecido a esta gráfica. Solamente que esta gráfica que estamos observando es como si estuviera alejado. Si se fijan, si observan, yo acabo de dibujar acá una gráfica en coordenadas en X y Y. Esta línea es de las coordenadas de las X y esta línea es coordenadas de las Y. Y aquí es donde están el menos 3. Las líneas sucesivas, más o menos, esto está hecho a mano muy mal. Y si lo alejáramos un poco más, estuviéramos observando que realmente sí me está quedando algo similar al video anterior. Solamente que comparación de si lo volteara yo así, es como si me quedara similarmente, solo que al revés, o sea, pues volteado. Pero aún así me está quedando similarmente al ejemplo anterior. De tal manera que, a pesar de que se ve un poco diferente, pero yo estoy observando que es similar, aún así los resultados son similares. Al intentar graficarlo a mano, podemos observar que aquí estamos haciendo la misma gráfica, pero en base de, estoy utilizando yo es una simulación de gráfica online de una página de internet, en la cual tenemos aquí ya escrito la ecuación que es y es igual a x menos 4 entre x más 3. Espero que lo alcancen a apreciarlo bien. Y además, si se fijan, tengo aquí la gráfica comparado con la que ya se ha intentado hacer la gráfica a mano. Podemos observar que la gráfica, tanto hacerla a mano como aquí en la simulación gráfica de base en computadora, son similarmente, bueno, son como, deberían ser iguales, pero vamos a decir que son similares, o son iguales pues. Vamos a decir que son prácticamente iguales, nada más que en nuestro caso no la hemos terminado porque nos hacían falta son más puntos de referencia para poder terminar la gráfica. En este caso, en esta gráfica podemos observar que realmente puede continuar hasta números limitados, hasta el infinito podría llegar, si se fijan puede estar hasta 145 o 140, o sea, puede continuar con la gráfica puede seguir continuando. Ahora, en base a lo que estamos viendo esta gráfica, primero vamos a identificar quiénes son las coordenadas en X y en Y. ¿Sale? Lo voy a pintar de morado. Si se fijan esta línea negra que me marcan de menos 30 y esos números, estas son las coordenadas de ejes de las X y estas que también tienen números, estas son las coordenadas en ejes de las Y. ¿Sale? Entonces voy a poner que estas son las coordenadas en ejes de las X y estas son las coordenadas en las Y, y aquí es el origen, el punto cero. Aquí tenemos 10, 20, 30 en X y menos 10, 20, 30 en X.
en el eje del negativo de las coordenadas en X, en Y positivos acá arriba y en Y negativos abajo. Perdón, creo que escribí mal, esta era Y. Este es en coordenadas en Y. Lamento una disculpa. Estas son las coordenadas en X y estas son las coordenadas en Y. Si se fijan, digamos que aquí, en base a las coordenadas en X y Y, aquí en la simulación me está poniendo dos líneas rojas en la cual me está dando una pequeña referencia. Entonces, para hacerle un poco más de zoom, para ver cuánto vale cada uno, si se observan, cuando X, esta línea roja, vamos a ver, voy a intentarlo poner las coordenadas en X y Y. Acuérdense que esta línea negra, esta es las coordenadas del eje de las X y estas son las coordenadas en ejes de las Y. ¿Sale? Entonces, este es X y este es Y. Lo voy a poner acá. Este es Y. Si se fijan, aquí yo tengo las dos coordenadas, dos líneas rojas, en la cual una de ellas que me marca es en que X es igual a menos 3, y acá me está marcando que Y es igual a 1, ¿sale? O sea, ya tengo dos resultados, que X es igual a menos 3 y Y es igual a menos 1. Pero lo que nada más me interesa por momento es que este valor de X es igual a menos 3, que es el dominio en X, ¿sale? Ahora, de acuerdo a la gráfica que estamos observando, fíjense que cuando realmente intentamos es que el resultado, ya sabemos que el resultado que, por ejemplo, 5 entre 0, me va a marcar un error matemático. En este caso, cuando yo pongo que X, en este caso si ya sabemos o ya observaron matemáticamente que cuando pongo X es igual a menos 3, nos arroja una especie de error, ¿no? Entonces nos arroja es un error a este resultado. Entonces, observen que aquí tenemos S en X igual a menos 3, y si comparamos con lo que estamos observando, en esta línea vertical, que es el X igual a menos 3, hacerlo más para arriba, para arriba, para arriba, podemos observar que mientras más se aproxima el valor de 3, ¿sale? Por ejemplo, fíjense, vamos a suponer que aproximadamente mide como 3.15, ¿no? Entonces, si voy a dibujar aquí las coordenadas para que lo alcancen a apreciar. Estas son las coordenadas en ejes de las X. Nada más muevo tantito esto, ahí está. Estas son las coordenadas en eje de las X. Y estas son las coordenadas en ejes de las Y. ¿Sale? Entonces, si este es X, este es la abajo de X y este es Y, podemos observar que cuando X, aquí, lo voy a poner en azul, en X, supongamos que X tiende a menos 3, a ver, que X tiende a menos 3.5, podemos observar que el resultado en Y puede tender, por ejemplo, eso es un ejemplo, puede ser como hasta 46.35, ¿no? Entonces vamos a decir que Y es 46.35, si en X es
es 3.5. Entonces x es igual a menos 3.5 y y es igual a 46.35. Entonces, si se dan cuenta, tenemos estas coordenadas y mientras más cercas se aproxima el valor de x al menos 3, o sea, por ejemplo, menos 3.01, menos 3.02, ya sabemos que cada vez que se aproxima el valor de x, se puede observar claramente que el valor de y va a seguir creciendo. Fíjense que cada vez que intento subir, no sé si lo alcancen a apreciar, voy a subir más rápido. Por ejemplo, vamos a llegar al número 100, ¿no? Fíjense que mientras más subo, cada vez la distancia que se aprecia tanto en y como en x se hace más corta. Ahorita estoy moviendo la gráfica porque no me lo pone fija. Ahí está. Si se fijan, ahora ya tengo un valor menor de x igual a x. Vamos a suponer que x tiende a 3.07. De dado caso que menos 3.07, perdón, de dado caso que mientras más me aproximo el valor de 3, de menos 3, cada vez el valor de y que llegó hasta 100 sigue aumentando. Entonces, mientras más, si pongo por ejemplo que x es igual a menos 3.05, pues y va a ser como 200. Entonces, mientras más se aproxima x, significa que este va a tender hasta más infinito, ¿no? Igual como en el ejercicio anterior. Y ahora, si se fijan, tenemos el mismo coordenada del 2, regresando a la misma posición. Fíjense que aquí tengo 2, pero ahora va a ser como menos 2.99, ¿sale? Ahora, si se fijan, al igual que en el mismo caso del 2, cada vez que me acerco, cada vez que este sea, por ejemplo, aquí, fíjense muy claramente, en este caso, voy a dibujar aquí las coordenadas en eje de las X. Estas son las coordenadas de eje de las X. Y estas son las coordenadas en ejes de las Y. ¿Sale? Entonces aquí pongo que estas son las X y estas son las Y. Lado negativo de las X y lado negativo de las... Digo, del lado negativo de las X y lado negativo de las Y. Ahora, si se fijan, digamos que aproximadamente... Aquí me está midiendo, vamos a suponer que es 2.60 menos 2.65, ¿no? Entonces, mientras llega a menos 2.65, un resultado puede ser como hasta menos 20, ¿no? Entonces, digamos que en este puntito, si intentara graficar la mano, este sería menos 20y es igual a menos 20 y en x sería como menos 2.65. De tal manera que yo pongo que x es igual a menos 2.65, en y valdría como menos 20. Ahora, si se fijan, el valor que realmente, el que me está generando de error, acuérdense que es que x es igual a menos 3. Entonces, cada vez pasaría si este valor de x se aproxima un poco más, se aproxima un poco más al menos 3. Por ejemplo, por un dado caso que sea un menos 2.8, ¿no? Si se fijan, cada vez que voy bajando, voy a hacerlo menos 1, cada vez que voy bajando, cada vez que el valor de x se está acercando un poco al menos 3, el valor de y también está incrementándose demasiado. Por ejemplo, fíjense que ya estoy llegando hasta el menos... Vamos a ver si llego hasta el menos 100. Ahí está. El menos 100. En otra cosa que cuando me llegué al menos 100, a ver si se alcanza a ver la gráfica. Bueno, no. En otra cosa que llego a menos 100, fíjense que vamos a suponer que este eje de las X es aproximadamente como menos 2.92. Entonces, si este es menos 2.92, en Y me va a dar un resultado de
de menos 100, ¿sale? Entonces las coordenadas para este puntito serían que x es igual a menos 2.92 y y sería igual a menos 100. Si se observan cada vez que el x también del otro lado, que es menos 2.92, menos 2.99, cada vez que se acerca un poco más en puntos decimales, cada vez que se aproxima un poco más, cada vez que se acerca más al x igual a menos 3, el valor de y está tendiendo muy grande. En este caso, mientras el x se aproxima al 3, por ejemplo, digamos que si en este caso x es igual a menos 2.99, vamos a decir que y puede ser, por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, que puede ser como menos 1000, ¿no? Entonces, mientras más se aproxima x al menos 3, el resultado de y está creciendo, pero si se fijan, los resultados de y están tendiendo a ser a números negativos, de tal manera que mientras más grande sea, como no sabemos hasta dónde va a terminar el valor de y, en este caso vamos a decir que mientras más para abajo llegues, significa que el valor de y o el resultado de y te va a tender a menos infinito. O sea que cada vez el y está creciendo, tenemos aquí menos 1000, aquí menos 100, ya saben que están decreciendo el valor de y, entonces el resultado de y va a ser a menos infinito, en comparación de arriba que está siendo infinito positivo. Entonces es por esa razón que les está poniendo esta línea roja, porque está indicando que cuando llega al 3, nunca sabemos si realmente el y puede ser tanto positivo como negativo. O sea, nunca podemos determinar si el resultado en y puede ser un infinito positivo o un infinito negativo. Esa es una de las razones de que están colocando esta línea roja en modo vertical. ¿Sale? Ok. Una vez que ya hemos graficado, ya determinamos, ya lo graficamos, tanto la simulación gráfica por internet junto con intentarlo hacer a mano, aún así todavía no hemos terminado de resolver lo que me están pidiendo, que es determinar el dominio de la siguiente relación. Entonces, de acuerdo a uno de los videos que yo ya expliqué de todos los tipos de números reales, para que lo puedan consultar, acuérdense que ya expliqué la R, N, Z, Q, T, todos estos números, algunos de los videos ya expliqué para que lo puedan consultar y comprender. Entonces, como ya sabemos, dicen que el dominio es en el que se encuentra en el eje de las X, de tal manera que la solución a este problema sería que el dominio son todos los números reales, porque en X estamos manejando son todos los números, estoy manejando el 0, 1, 2, 3, o sea, olvidémonos tantito de las ejes de las Y y solamente nos centremos en el X, ¿no? Entonces yo estoy usando los números 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el 10 en adelante, o aquí lo puedo observar también. Estoy usando muchos números en eje de las X, olvidándome de las coordenadas de las ejes de las Y, estas. Y además también en las ejes de las X estoy usando los números negativos, incluyendo el 0, ¿no? Por ejemplo, el menos 4, el menos 6, el menos 10, etc. De tal manera que podemos concluir que pueden ser todos los números reales. Entonces serían R, todos los números que pueden ser tanto positivos como negativos, puntos decimales y otros tipos de números que conozcamos. Pero el único número que desafortunadamente, que es el que me genera un error en eje de las X, es el 3. O sea que a pesar de que estoy usando todos los números reales, el único número que realmente me está generando, que es esta línea vertical, es el número 3. Entonces podemos decir que serían todos los números reales menos, excluyendo o sacando de la lista al menos 3, porque es el único
número que realmente te genera una división, que te genera un error. De acuerdo al resultado, nada más nos quedó, ese es el resultado que realmente solamente nos estaba pidiendo, y en base a las gráficas que estábamos observando, ya vimos por qué el resultado queda de esta manera, en base a la gráfica. Bueno, entonces eso sería todo por el curso de hoy de matemáticas. Espero que lo hayan entendido, le hayan comprendido, y por favor no se olviden de suscribirse a mi canal y checar otros videos para que puedan comprender un poco más, fortalecer más sus conocimientos en base a lo que ustedes están aprendiendo. Por favor no se les olviden darle un buen me gusta al video, y para que me puedan seguir motivando en poder continuar y seguir grabando estos tipos de videos en caso de que les haya fascinado. Bueno, entonces aquí despidiéndome, su profesor Daniel, y nos vemos al siguiente curso de matemáticas o al siguiente video.